Bueno, ha sido una encuesta, una consulta, un sondeo para mí realmente oportuno, teniendo en cuenta que estamos a horas de una apertura de sesión ordinaria, la tercera de la presidencia de Alberto Fernández. Son momentos importantes, no solamente porque abre el Congreso de la Nación, sino también porque el presidente, el jefe del Ejecutivo, explica cómo se llegó hasta aquí y qué tenemos pensado hacer de aquí en adelante. Más o menos es lo que pasa, lo que manda la Constitución Nacional cada 1 de marzo en la República Argentina en relación a la apertura de sesiones ordinarias. Vamos a charlar con quien es la directora de comunicación de la consultora Analogías. Ella es la licenciada Marina Costa. Marina, Oscar Orquera, Sergio Rosso por acá. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Oscar, Sergio, ¿cómo andan? Buenas noches. Muy bien. Hola, Marina, muy bienvenida. Bien, Marina, muy bien. Marina, ahí en la última encuesta, en el último sondeo de analogías, datos que a mí me llamaron muchísimo la atención. Cómo la gente, una encuesta a nivel país, estamos hablando, sigue reclamándole al gobierno sobre la situación laboral / económica, ¿no? Sí, Oscar, lo que nosotros vimos en este último informe es precisamente que el foco de las demandas de la ciudadanía se concentra, ¿no es cierto?, en el aspecto económico y fundamentalmente, yo diría, en dos temas principales. Por un lado, en primer lugar, diría la recuperación de los salarios, ¿no?, del ingreso. Ahí hay una gran demanda. Mira, hay un porcentaje casi cercano al 80% que cree que el gobierno tiene que dictar un aumento generalizado de salarios y de jubilaciones, ¿no?, que permita de alguna forma recuperar el ingreso real. Es decir, tenés 8 de cada 10 argentinos y argentinas que le está pidiendo al gobierno eso, ¿no? Entonces la demanda es muy fuerte. Y el otro tema también de gran preocupación para la opinión pública es sin duda la inflación, ¿no? Así también la gente, digamos, está demandando más políticas al gobierno. Ahí, Marina, vos hablas que prácticamente 8 argentinos de cada 10 le están diciendo al gobierno: no me alcanza el dinero, tiene que haber un shock cuanto antes. Allí, en este 80% de argentinas y argentinos, están quienes simpatizan, quienes han votado a este gobierno, quienes apoyan y quienes no. ¿Cómo podés evaluar vos, a ver, como politóloga, esta síntesis, que confluyan estas partes, quiero decir? Sí, claro, al ser el porcentaje tan alto, ¿no es cierto?, casi del 80%, lo que tenemos es que la demanda se da en todos los segmentos, ¿no es cierto?, que nosotros estudiamos. Y cuando hablo de los segmentos, digamos, no hablo solamente de la parte socioeconómica, sino también esto que vos decías, ¿no?, a partir de las opiniones políticas, quienes serían los oficialistas y los opositores. La demanda es en ambos segmentos, ¿no?, en ambos extremos y en el medio también, ¿no?, los segmentos blandos también de reclaman esto al gobierno. Yo diría que, a ver, lo que hay que entender es que lo que nosotros vemos que está operando es una dualidad, ¿no es cierto?, que impacta en el cuadro de opiniones, ¿no? Porque por un lado tenés que la economía se está recuperando, ¿no? O sea, vemos una economía en expansión, así lo indican los niveles, ¿no?, los indicadores de la actividad económica, pero al mismo tiempo también tenés que está operando podríamos decir, una lógica dispar, ¿no es cierto?, de apropiaciones sectoriales. Y esto lo que hace es que definitivamente impacte, ¿no es cierto?, no solamente en la confianza, sino también en el estado de ánimo, ¿no?, de la ciudadanía, que en estos momentos, como decíamos recién, digamos, está muy preocupada por la recuperación de esos ingresos. Hace creo que yo, sí, si mal no calculo, 1 mes y medio, 2, hablamos con vos, más o menos, Sergio, ¿no? Sí, más o menos. Y el tema de la pandemia, de la vacunación, estaba muy arriba, donde inclusive había una apreciación positiva para el gobierno con respecto a la vacunación. ¿Qué pasa en este sondeo nacional último de estos días de analogías con ese tema, Marina? Esta vez no preguntamos por la política sanitaria que traza Eso el lo gobierno. Sé, pero preguntaba por qué no lo consultaron ustedes, porque lo dan como sentado, como que ya lo asimiló la gente. Esto quería preguntar.
Bueno, lo que nosotros vimos es todo este tiempo, digamos, estuvimos relevando la problemática, por supuesto, ¿no es cierto? Era el tema. Claro. Lo que veíamos ahí es que la ciudadanía había acompañado mucho, ¿no? Todo lo que el gobierno había hecho en materia sanitaria, digamos, al gobierno le iba muy bien, ¿no es cierto?, en todo lo que tenga que ver con cómo se manejó durante la pandemia. Lo que vimos en el último tiempo es que la cuestión económica se estaba imponiendo y quisimos focalizarnos en esta temática. Ahora, ese antecedente, vacuna, etcétera, etcétera, hace que la imagen del presidente, que nos lo vas a contar vos en qué porcentaje está, esté en cierta manera estable, es la palabra técnica. Sí, digamos, lo que vimos en esta última encuesta es, por un lado, la estabilidad en la imagen positiva del presidente, que está en torno a los 44 puntos, pero también el otro dato, digamos, a tener en cuenta es que se está debilitando, al menos paulatinamente, podríamos decir, el pesimismo, digamos, sobre la situación económica y la demanda para que mejoren los ingresos, y eso repercute también en lo que sería la base de apoyo al gobierno, que por primera vez lo tenemos abajo de los 40 puntos, ¿no? Es decir, el deterioro, digamos, o el debilitamiento de la base de apoyo al gobierno nacional se explica en gran parte por el deterioro de las condiciones económicas. Bien, Marina, y hablabas de esos indicadores con cierto pesimismo. Te quiero preguntar, ¿qué expectativas frente al acuerdo con el fondo? Digo, ¿hay alguna expectativa de mejoras? Bueno, ahí nosotros hicimos también, como lo venimos haciendo, ¿no? Un bloque de preguntas donde nos concentramos fundamentalmente, ¿no? en la renegociación que está llevando en estos momentos el ministro Guzmán con el FMI, y ahí hay muchos datos, ¿no? A ver, cuando preguntamos, ¿está de acuerdo con la renegociación de esta deuda? Bueno, las opiniones se presentan muy divididas, ¿no? Hay un 42% que te dice que sí, un 31% que te dice que está en desacuerdo y un 26% que no sabe, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es opiniones, digamos, bastante divididas respecto del acuerdo. Y después, no, hay datos que también, digamos, son importantes para tener en cuenta, ¿no? Porque cuando le preguntamos a los encuestados, bueno, ¿cree usted que a partir de un acuerdo con el FMI, Argentina va a poder crecer o su economía se va a poder expandir? Bueno, ahí solamente un 29%, casi 3 de cada 10 encuestados responde que la renegociación va a contribuir, ¿no es cierto?, a estos fines. Con lo cual lo que vemos ahí es un pesimismo, ¿no? Evidente, que también se relaciona con otra pregunta que nosotros hacemos, que es, bueno, ¿usted cree que firmando el acuerdo, digamos, se termina, ¿no?, cierto, el problema de la deuda externa en nuestro país? Bueno, ahí la gente dice que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un marcado pesimismo respecto de la cuestión con el FMI. Estamos charlando con Marina Costa, ella es directora de comunicación de la consultora Analogías, que acaba de sacar entre el 22 y el 23 de febrero. El trabajo se realizó entre el 22 y el 23, ha salido en las últimas horas este sondeo con características nacionales y nos está dando estos pormenores. Marina, de las últimas 3 encuestas, esta es la que muestra, si bien había indicios de la economía, del pesimismo, de la duda, esta es la que muestra más claramente que la gente ya cada vez le exige más desde lo económico, salario, ojo con la inflación al gobierno. Sí, Oscar, mira, yo te diría que hay una pregunta que nosotros hicimos ahora por primera vez en la encuesta que para mí es reveladora, ¿no? Preguntamos por las condiciones de vida, ¿no? Y ahí hay un porcentaje que es muy muy sintomático. Casi 80% de la muestra dijo que las condiciones de vida se están deteriorando, ¿no es cierto?, en nuestro país. Con lo cual, digamos, cuando hablamos de las condiciones de vida, digamos, hablamos de un concepto que desborda, ¿no es cierto?, la mera situación económica, ¿no? Y ahí ya hablamos del contexto socioeconómico, si querés. Bueno, para gran parte de los argentinos y argentinas, las condiciones de vida en nuestro país están
deteriorando, ¿no? Y eso me parece que es un dato muy Sí, sintomático. Claro, absolutamente. claro que sí. Marina, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es, ¿se ve positivo las distintas posiciones dentro de las mismas coaliciones, digamos, teniendo en cuenta ese debate democrático, enriquece para la mirada del estudio? Sí, Sergio, esa pregunta la hicimos también por primera vez en esta encuesta, porque siempre, ¿no es cierto?, se presenta esta discusión de está bien, mal, ¿no?, que se peleen quienes forman parte de las coaliciones, ¿no?, de los frentes, y con una idea de que a veces cuando, digamos, hablamos del oficialismo, cuando se producen tensiones dentro de la coalición gobernante, estas tensiones se leen inmediatamente como una crisis, ¿no es cierto? Ahora, cuando se producen en la oposición es el debate institucional, ¿no? Entonces, son las diferencias. Un poco, claro. ¿no? Sí, entonces un poco nuestra idea ahí era ver, digamos, qué opinaba la gente, ¿no?, respecto de las tensiones que son naturales en cualquier coalición, ¿no? No solamente ni en el oficialismo, en la oposición, trasciendo el caso argentino, ¿no? En general, Bien. las coaliciones presentan naturalmente tensiones, ¿no?, porque hay distintos espacios que las componen. A partir de ahí lo que encontramos es que sí, más del 60% de los encuestados nos dijeron que veían bien, ¿no es cierto?, los debates o matices que puedan darse dentro de una coalición como un elemento positivo, digamos, ¿no?, para el funcionamiento de la democracia. Y en ese sentido lo que nosotros explicamos en el informe es que creemos que es un dato favorable, ¿no es cierto?, para las fuerzas que toman este criterio frentista para ampliar su base de representación. Nosotros en nuestras redes subimos parte de los gráficos del sondeo de analogías. Vamos a replicar, obviamente, la muy buena encuesta, interesante en cuanto al contenido de analogías. Pero le quiero preguntar ahora a la docente universitaria, a la licenciada Marina Costa, si le tendrías que decir al presidente, siga en esto, apóyese en esto, pero préstele atención a esto. ¿Qué le dirías, Marina? Sí, mira, Oscar, a ver, nosotros con las encuestas en general tienen dos grandes propósitos, ¿no? Por un lado, digamos, ver cómo se recepcionan las políticas públicas y por otro lado también detectar las demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que yo te puedo decir de esta encuesta es que lo que nosotros estamos viendo es que hay una demanda muy fuerte respecto de la cuestión salarial. Es decir, la gente le está pidiendo al gobierno que trabaje en esa cuestión, ¿no?, la recuperación de los ingresos reales, que los ingresos alcancen a la inflación, ¿no?, al número tan alto que tenemos de inflación. Y en ese sentido me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de destrabar eso, ¿no? Si logra destrabar eso, si hay un acompañamiento, digamos, a lo que está pidiendo en estos momentos la ciudadanía, seguramente la base de apoyo del gobierno va a crecer. Gracias, Marina, por tu tiempo y las explicaciones. Te mandamos un abrazo. Por favor, gracias a ustedes. Buenas Chao, noches. Marina.